Desde el siglo XIX existe una polémica muy fuerte dentro de la arqueología y de la historia del arte, si son objetos de arte o si pueden ser vistos como arte o no. La primera mirada, digamos 1920, 1930, 1940, fue que sí. Después, con el crecimiento de la arqueología como ciencia, en la medida que la arqueología se fue transformando en un campo de conocimiento más duro, menos estético y más académico, se dijo que no, que los objetos del pasado remoto se hicieron con objetos no estéticos. En los últimos años el tema fue cambiando, primero porque se entendió que una cosa es para qué lo hizo el que lo hizo y otra cosa es para qué, cómo lo miramos nosotros desde el hoy. Yo creo que tenemos el derecho y la libertad de observar los objetos desde el punto de vista estético y en último de los casos creo que los pueblos precolombinos sí creaban arte como todos los pueblos de la historia de la humanidad. Tenemos la figura de Alberto Rex González, que es un arqueólogo, pero un arqueólogo que tuvo un gran conocimiento del campo de la estética y de la historia del arte. Y si bien abordó estos objetos desde la arqueología, integró fuertemente la consideración de aspectos que tenían que ver con la teoría y la historia del arte. De Rex González se van dando como líneas de investigación, pero insisto, digamos, los que la retoman, y que son algunos, vienen del campo de la arqueología y te diría que en ningún momento se afirman como planteando estamos haciendo historia del arte prehispánico desde la arqueología, ¿no? Sino más bien que lo que se afirma es estamos estudiando estos objetos desde la arqueología. O sea, hubo siempre como una tensión ahí disciplinar. Creo que es muy enriquecedor ver estas otras estéticas que nos plantea los pueblos precolombinos, ¿sí? Que son en muchos puntos bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados. ¿Sí? En los pueblos precolombinos la producción, en principio, bueno, no vamos a reconocer autores en general, ¿sí? Las obras no están firmadas, el individualismo no tiene un peso tan grande, y por otro lado, la función social es muy clara, digamos, se cruza con todos los órdenes de la vida, del arte, cosa que nosotros, desde el punto de vista occidental, tiende a separar. El arte no es utilitario, en general, desde el punto de vista, desde lo que enseñan en la Academia de Bellas Artes, digamos, vemos que esa búsqueda estética, vamos a llamarle el arte a una búsqueda estética, una forma estética, está presente en muchos aspectos, desde lo ritual, desde lo cotidiano incluso. Hablar de arte ya de por sí, precolombino, no precolombino, lo que sea, es muy difícil. No hay una definición que satisfaga a todos. Eso en principio. Incluso en la arqueología se cuestionó el término, por ejemplo, arte rupestre. Se cuestionó durante tiempo, pero se volvió a arte rupestre y se habla en esos términos. Hay un cuestionamiento de fondo a esto del término arte. ¿Qué es el arte? ¿Qué es comunicación? ¿Qué es expresión? ¿Qué es forma? Bueno, cómo relacionamos todas estas cuestiones, ¿no? El Museo de Bellas Artes tiene donación de colecciones. Ha recibido colecciones muy valiosas de arte precolombino que nosotros desde la arqueología diríamos, sí, es arte, es artístico, es visualmente bello, es quizás cosas muy singulares y únicas, pero no fueron
construidas ni manufacturadas con la finalidad de ser objetos de arte. No lo fueron. Estos objetos tuvieron otras funciones dentro de las sociedades que los hicieron, y esas funciones para mí son como más importantes que el arte. Lo que pasa es que los seres humanos somos estéticos, nos gustan las cosas bellas. Entonces, para acompañar al muerto que nos dejaba, o que dejaba a esta gente, hacían cosas hermosas. Lo que pasa es que me parece que si lo vemos únicamente como un objeto artístico, le estamos quitando tantas otras capas de sentido y estamos privándonos de un conocimiento tan grande respecto de cómo esas sociedades se manifestaban, cómo esas sociedades lloraban a sus muertos, cómo esas sociedades tenían sus ritos. Estas piezas pueden ser vistas desde muchos lugares, pueden tener diversas miradas, pero me parece fundamental que estén en el Museo Nacional de Bellas Artes más importante de nuestro país, porque es diferente la mirada que puedan tener estas obras desde el punto de vista artístico. Me parece muy interesante también que comencemos a mirar hacia adentro y que le demos a estas culturas el lugar que les corresponde en la historia. Porque realmente desde nuestra mirada eurocentrista de la historia, nunca se valoró esto. Pensemos que durante tantos años en los libros de texto y como nos formaron también a nosotros, era como que la historia nuestra, la historia argentina, comenzaba a partir de la llegada, incluso la historia de América, comienza a partir de la llegada de los españoles. Entonces, esa mirada no permitió valorar todas estas culturas. Es más, había una mirada como peyorativa con respecto a todo esto. Tiene que ver con la formación que recibieron y con que realmente es un arte muy original, es un arte completamente diferente al que tenemos, a nuestra mirada, digamos. No te olvides que todo el arte europeo ha sido hasta principios del siglo XX, hasta el advenimiento de las vanguardias a principios del siglo XX, fue un arte que muy figurativo, digamos, donde la figuración, la mímesis, era algo muy importante. Mientras que acá encontramos un arte muy diferente. Acá el arte tiene un alto nivel de abstracción, en la mayoría de los casos. El arte precolombino, además, tiene un sentido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque acá no existió nunca el arte por el arte, es decir, la obra de arte por mero goce estético. Acá el arte es un arte funcional. Acá cada obra de arte cumplía una función, ya sea utilitaria o estaba muchísimas obras muy bien realizadas, muy bien terminadas, que están en la mayoría de los casos relacionadas con el ritual. Muy valioso, hoy me parece muy valioso incluso que se incluya el arte prehispánico como otra posibilidad del arte, digamos, ¿no? Es decir, como una posibilidad artística, como una expresión que nació antes de que el arte europeo, vamos a decirlo así entre comillas, llegara a América a plantear su canon, ¿no? No podemos decir que hay un arte posterior al descubrimiento y que por lo tanto no hay un arte anterior. Podemos llamarlo como queramos, ¿no? Pero creo que sí hay un arte y sí creo que es muy valioso que los museos de arte comiencen a pensar en la arqueología o en algunos aspectos de la arqueología como formas de arte, concretamente. De alguna forma, el arte originario siempre fue como considerado no artístico o como que devaluado, ¿viste? Como que no accedía al estatus de arte para estar integrado dentro de un museo de bellas artes, en este caso, ¿no? De hecho, bueno, vos sabés, habría que remitirse nada más que a la creación de los museos, que fue a fines del siglo XIX, principios del XX,
y cómo la creación de los museos estuvo inserta dentro de un proyecto de país, de nación, clásicamente enganchado en esto de civilización y barbarie, casi te diría. Entonces, también creo que al abrir una sala de arte prehispánico en uno de los museos que tradicionalmente es reservado para las altas, bellas artes, ¿no?, de la cultura, abre definitivamente como o instala un nuevo capítulo, el del arte prehispánico, en la larga saga del arte argentino, si querés, o americano, argentino y americano, con lo cual también es auspicioso y es positivo, ¿no? Que son piezas que obviamente, digo, más allá de esto, tienen un valor estético, aunque no hayan sido concebidas de ese modo, que participaron de un universo sociocultural y simbólico que también incluye los aspectos estéticos, aunque quizás su función principal haya sido más funcional que estética, pero es indudable que hay un interés estético en la producción de esas obras, porque eso se ve en los cambios iconográficos que tienen las piezas, en la enorme complejidad visual que contienen esas piezas, ¿no? Es decir, que sí, que yo creo que es absolutamente válido que sean incluidas en un museo de arte, y sobre todo por esto que te digo, porque si pensamos qué es lo que consideramos nosotros hoy arte, es algo que habilita sin ninguna duda que este tipo de artefactos culturales puedan estar incluidos dentro de un museo de arte.